Bueno, hoy vamos a hacer la lectura comentada de la Suma Teológica del Tratado de la Bienaventuranza, en donde Santo Tomás de Aquino lo que va a hacer es exponer su teoría ética muy influenciada por la ética aristotélica, sobre todo por la ética Nicómaco, pero obviamente con un componente cristiano, que es lo que caracteriza a su pensamiento. ¿Sí? Con él ya nos vamos a ubicar no en la antigüedad griega, sino en la Edad Media. Sí, Santo Tomás, recuerdan que habíamos dicho que nace en el año 1225, bueno, en el seno de una familia noble italiana y vive en el castillo de Rocaseca, ubicado cerca de la localidad de Aquino, en Italia, ¿sí? Es la imagen que vemos a la izquierda. Esa es la imagen del castillo, bueno, actualmente queda en ruinas, en donde nació y vivió Tomás de Aquino. A los 5 años, cuando Tomás de Aquino tenía solo 5 años, lo envían con su tío, ¿sí? Que era abad, a la abadía de Montecassino para que recibiera una educación, ¿sí? Porque la familia de él tenía la idea, sobre todo la madre, de que siguiera la carrera, digamos, de su tío y terminara convirtiéndose en un futuro en un abad. Sí que era un cargo, y bueno, no solo religioso, sino también que tenía un prestigio y un poder político y económico importante, y la madre de él quería justamente que siguiera este tipo de educación y que ocupara en algún momento el lugar de su tío. ¿Sí? Entonces ahí permaneció hasta el año 1239. Sí, hasta en ese momento lo que ocurrió es que el emperador Federico II lo que decreta es la expulsión de los monjes, por eso se tienen que ir de ese lugar. Pero luego, sí, también, en el 1239, ya cuando Tomás de Aquino es más grande, se dirige a la Universidad de Nápoles, ¿sí? Y en la Universidad de Nápoles se siente atraído por la orden de los dominicos y decide unirse a esta orden. Así que es una orden que hace voto de pobreza y que se dedica más bien a la enseñanza y no le interesa lo que son, digamos, cargos o tener ese poder político o económico. ¿Sí? Es una forma de predicar la fe mucho más humilde. Sí, esto obviamente a la familia de Santo Tomás de Aquino, puntualmente a la madre, no le gusta nada. Entonces, como no le gusta nada, envía a los hermanos de Santo Tomás de Aquino a que los secuestren y pasa un año aproximadamente en el castillo de Rocaseca. ¿Sí? Luego, bueno, se logra escapar, ¿sí? Del castillo haciendo una soga con telas que tenía en la habitación y logra salir, viaja a París y bueno, logra entrar, ¿sí? A la orden de los dominicos y hace su carrera ahí. Sí, habíamos visto también este momento que retrata Velázquez en un cuadro, porque según se cuenta, la madre de Santo Tomás, para hacerlo perder el voto de castidad y que no se uniera a los dominicos, en un momento trae una cortesana a la habitación de Santo Tomás para tratar de que éste caiga en pecado. Obviamente él no lo hace porque tenía una fe muy inquebrantable y lo que hace es ahuyentarla con un leño prendido fuego, que es lo que se ve en la parte de abajo de la imagen, y Velázquez incorpora 2 ángeles que están sosteniendo a Santo Tomás y le dan un lazo blanco, símbolo de castidad. Sí, entonces, bueno, luego de todos estos episodios desafortunados, finalmente, como habíamos dicho anteriormente, Santo Tomás logra escapar y logra unirse a la orden de los dominicos y llevar esa vida de fe y de enseñanza que era lo que él consideraba que Dios tenía, digamos, establecido para él, o que era el camino que él debía seguir. Sí, que era su misión en el mundo era esa: enseñar, escribir y dedicarse a esa vida con características humilde y dedicada a Dios. Sí, y bueno, finalmente, sin entrar en muchos detalles de su vida, que eso lo pueden ver en realidad
hay varios videos en la página de Adobe Spark. Hay uno que habla bastante de la vida de Santo Tomás, del canal, creo que es del canal A de Argentina, de la serie Grandes Pensadores. Sí, finalmente, bueno, antes de la muerte, otro suceso que era importante que les comenté es que en un momento determinado tiene como unas visiones existenciales y considera que todo lo que escribió no tiene comparación con esa visión o esa aproximación a Dios que tiene en determinado momento de su vida. Y bueno, finalmente en el año 1274 fallece, ¿sí? En dudosas circunstancias. Hay quienes dicen que fue envenenado y hay otros que dicen que falleció por una enfermedad, ¿sí? Cuando se estaba trasladando al concilio de Lyon, a un concilio en una reunión que se iba a dar, convocada por el Papa Gregorio X. Y bueno, otra cosa interesante en el tema de la vida de Santo Tomás es que se lo considera santo no porque haya hecho ningún milagro o algo, digamos, de características más tangibles, digamos, sino que en realidad el Papa que lo consagra como santo porque dice que lo que él escribió, los artículos que él escribió en la corta vida que tuvo, sí, porque falleció bastante joven, en realidad los artículos que él escribe, condensados en la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, que ahora vamos a hablar de esas obras, son un milagro en sí porque son como los fundamentos de la fe cristiana. ¿Sí? Es uno de los pensadores más importantes en lo que es el cristianismo y en la filosofía medieval también. ¿Sí? El texto que vamos a trabajar nosotros se llama la Suma Teológica. Sí, fue un tratado que fue redactado para sus estudiantes, para los académicos y para gente obviamente religiosa. Recordemos que él impartía clases de teología. Y se diferencia del otro texto importante de Santo Tomás de Aquino, que es la Suma contra Gentiles. ¿Por qué? Porque la Suma contra Gentiles era un texto que no era dedicado a los académicos, sino que era para convencer mediante argumentos racionales a los no creyentes. Obviamente los leían los académicos también, pero era como un texto que les ayudaba a tratar justamente de aproximar a la fe cristiana a aquellas personas que no creían. Entonces, como había que convencer a un otro, obviamente cómo hago que un no creyente crea mediante argumentos racionales, ¿sí? Es decir, tengo que explicar otras cosas desde otra óptica. Por eso también tiene un valor muy importante este texto que es la Suma contra Gentiles. Sí, pero volviendo a la Suma Teológica es una obra súper extensa y se divide en distintos tratados. Sí, nosotros vamos a trabajar con el tratado de la bienaventuranza, que la bienaventuranza para Santo Tomás es la felicidad. ¿Sí? Se dividen en distintos tratados, estos contienen distintas cuestiones y a su vez dentro de las diversas cuestiones hay varios artículos que por lo general se titulan mediante una pregunta y Santo Tomás lo que hace es dar la respuesta a esta pregunta determinada. ¿Sí? Y algunas características de la ética tomista es que sigue siendo un sistema ético teleológico, es decir, que considera que hay un fin último. El fin último, al igual que para Aristóteles, va a ser la felicidad, por eso sigue siendo un tipo de ética también eudaimonista. La diferencia es que para Santo Tomás no va a utilizar la palabra eudaimonía, ¿sí? Sino que va a utilizar la palabra bienaventuranza. ¿Sí? Porque aparte la felicidad para él no está ya solo en ese vivir bien y obrar bien del hombre virtuoso de Aristóteles, sino que está en esa aproximación que tiene que tener el ser humano hacia Dios y que se termina de concretar recién en la vida posterior a la muerte, ¿sí? Recordemos que Aristóteles distinguía dos tipos de vida feliz, que era la vida del hombre virtuoso y la vida contemplativa. Bueno, Santo Tomás va a hacer algo parecido, también va a distinguir la bienaventuranza imperfecta, que es la que tenemos en la vida terrenal, y la bienaventuranza perfecta, que es aquella a la que llegamos una vez que, que nuestra alma se desprende del cuerpo y que justamente fallecemos y nos aproximamos, si hicimos las cosas bien, más a Dios. Sí, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a analizar los diferentes artículos del Tratado sobre la Bienaventuranza, leerlos, hacer algunos esquemas y dar algunos ejemplos.
Bien, vamos a comenzar por la cuestión 1 de este tratado de la bienaventuranza, que se titula El fin último del hombre. Y en el artículo 1, Santo Tomás se pregunta si es propio del hombre obrar por un fin. Obviamente a esto va a responder que sí, que es propio del hombre, en el sentido de ser humano obviamente, obrar por un fin. Y dice, entre las acciones que el hombre realiza, solo pueden considerarse propiamente humanas aquellas que son propias del hombre en cuanto que es hombre. El hombre se diferencia de las criaturas irracionales en que es dueño de sus actos. Bien, entonces lo que caracteriza el acto del ser humano es que el ser humano es dueño de sus actos mientras que los seres irracionales no lo son. Ahora vamos a ver por qué. Por eso solo aquellas acciones de las que el hombre es dueño pueden llamarse propiamente humanas. El hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad. Así se define el libre albedrío como facultad de la voluntad y de la razón. Sí, entonces, bueno, ¿cuáles son las acciones propiamente humanas? Aquellas que las hago mediante el uso de la razón. ¿Y por qué puedo utilizar esto? ¿Por qué puedo generar esos actos propiamente humanos? Porque, en este caso, Dios me regaló el libre albedrío, que es esa capacidad de poder elegir que solo la tiene el ser humano. Los seres irracionales, si los animales, por ejemplo, no cuentan con libre albedrío. Por eso decimos que solo actúan por instinto y que no pueden ser catalogados como buenos o malos moralmente. El único que puede acercarse o alejarse del bien o del mal es el hombre, ¿sí? Por eso solamente los actos humanos son los actos morales y las acciones propiamente humanas, como decía Santo Tomás, que son estos actos que se pueden catalogar como morales, lo son porque cuenta con el libre albedrío. Sí, también en el hombre hay acciones que son del hombre, pero no del ser humano, pero no son propiamente humanas. ¿Por qué no son propiamente humanas? Porque son aquellas cosas que compartimos con los animales. Por ejemplo, estoy tocando algo caliente, instintivamente lo suelto. Actué por instinto, por un instinto de autoconservación. Sí, ahí entonces tuve un acto que no es propiamente humano, porque en ese momento no tuve tiempo de razonar y de hacer la acción más correcta. ¿Qué es lo que me pasa cuando tengo alguna situación límite? Muchas veces no hacemos lo que nos parece más racional una vez que luego pensamos en lo que hicimos. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente es un momento en el que actúo por instinto de autoconservación. ¿Sí? Entonces tenemos acá ya tres conceptos claves. La diferencia entre los actos humanos y los actos propiamente humanos y por qué los actos propiamente humanos lo son, gracias a que contamos con libre albedrío, con esa capacidad de poder elegir. Si no la tuviéramos, no podríamos ser catalogados nuestros actos como morales o inmorales. Sí, dice entonces, el hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad, ¿sí? Mediante mi capacidad de pensar, de razonar y mediante el deseo que tengo de efectuar algo. Así se define el libre albedrío como facultad de la voluntad y de la razón. Llamamos, por tanto, acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. Las demás acciones que se atribuyen al hombre pueden llamarse del hombre, pero no propiamente humanas, ¿sí? Lo que explicamos recién con los actos instintivos, por ejemplo, pues no pertenecen al hombre en cuanto que es hombre. Ahora bien, todas las acciones que proceden de una potencia son causadas por ella en razón de su objeto, pero el objeto de la voluntad es el bien y el fin. Luego es necesario que todas las acciones humanas sean por un fin. ¿Sí? Acá dice lo mismo que Aristóteles, dice todo lo que hacemos en realidad lo hacemos por un fin determinado y ese fin tiene que ser el bien. ¿Sí? En el caso de los animales vamos a ver que también obran por un fin. Lo que ocurre es que ellos son movidos por Dios, por eso no pueden caer en el mal, siempre tienden al bien. El problema del ser humano es que justamente puede tender hacia ambos lados, porque tiene justamente esa libertad. ¿Sí? Entonces, retomando, conceptos básicos de este primer artículo. ¿Sí? Lo esencial, lo característico del hombre, que es que contamos con libre albedrío, es la capacidad de elegir otorgada por Dios y por tanto de aproximarnos o alejarnos de lo que está bien o mal, ¿sí? Por eso esa imagen de esa persona que puede tomar varios caminos y que tiene esa capacidad de decidir. Entonces ahí distinguimos dos tipos de acciones, las acciones que son humanas, ¿sí? Porque somos seres humanos,
Pero hay otras que decimos que son propiamente humanas. Las acciones humanas son las que efectuamos, pero también las compartimos con los animales, por ejemplo, los instintos. Y las acciones propiamente humanas son las que realizamos gracias a nuestra capacidad de razonar y es que contamos con libre albedrío y proceden de una voluntad deliberada, ¿sí? Estas son características nuestras y nosotros somos el único ser, ¿sí? Según ese sistema ético, que contamos con esa capacidad. Si somos el único ser viviente que tenemos libre albedrío. Sí, por eso le decía que recordaran a Pascal. Pascal, donde ubicaba al hombre, lo ubicaba entre medio de Dios y las bestias, ¿sí? No estamos obviamente en el mismo lugar que Dios, porque si no seríamos bondad pura, si no actuaríamos mal, pero tampoco estamos en el lugar de las bestias. ¿Por qué? Porque no actuamos por instinto, sino que tenemos el regalo justamente del libre albedrío, de esa capacidad de poder elegir. Si vamos al artículo 2, entonces ahora dice, ¿es propio de la naturaleza racional obrar por un fin? Va a decir obviamente, como ya vimos en el artículo 1, que sí, que tenemos que seguir a un fin. Y dice, toda gente obra necesariamente por un fin. Si una gente no estuviera determinada a lograr algo concreto, no haría una cosa en vez de otra, porque para que produzca un efecto determinado, tiene que estar determinado a algo cierto, lo cual tiene razón de fin. ¿Qué es lo que dice aquí? Que bueno, que tengo que tener un fin, porque si no, toda mi existencia sería caótica si estuviera haciendo cosas como autómata. Esta determinación, dice Santo Tomás, la realiza en los seres racionales el apetito racional. Si en nosotros lo hace lo que él denomina como apetito racional, que llamamos voluntad. ¿Sí? Voluntad entendida como ese deseo deliberado, meditado, razonado, pensado. Y en los demás seres lo lleva a cabo la inclinación natural, que también se llama apetito natural, ¿sí? Lo que vendría a ser los instintos. ¿Sí? Entonces en este primer artículo tenemos dos ideas claves. Primero que nada, que todo tiene una finalidad, ¿sí? Porque estamos nuevamente ante un sistema ético teleológico. Si no, las cosas no tuvieran una finalidad, la existencia sería totalmente caótica. Sí, esto también se basa en la ética aristotélica. ¿Por qué? Porque Aristóteles también en su metafísica, mejor dicho, no en la ética, sí, pero la ética corresponde, o sea, el sistema ético también está sostenido en el sistema metafísico, porque es la manera de comprender el mundo, pero para Aristóteles también consideraba que las cosas tendían hacia un fin, y hacia el fin que tendían para Aristóteles era lo que él denomina como primer motor inmóvil, sí, que es acto puro, y todo lo demás tiende hacia él. Sí, es muy similar a lo que es la idea del Dios cristiano. Por eso es que Santo Tomás retoma estos textos aristotélicos, aunque también, como habíamos dicho, recordamos que no era común en la época y que en realidad eran considerados como textos paganos, los textos aristotélicos. Santo Tomás es el primero que los comenta y los defiende y lo utiliza para elaborar un sistema filosófico cristiano. Sí, entonces decimos que en los seres racionales el apetito racional es lo que nos conduce a este fin, mientras que en los seres no racionales sí, lo que nos conduce a este fin es el apetito natural, que se vendrían a ser los instintos. Sí, pasamos al artículo, no, estamos dentro del mismo artículo, perdón. Dice entonces, debemos no obstante tener en cuenta que un ser puede tender a un fin de dos modos distintos. Uno cuando se mueve a sí mismo hacia el fin, como es el caso del hombre. Otro cuando es otro ser quien lo encamina al fin, como ocurre con la flecha que se dirige a un fin determinado porque la lanza un arquero, dirigiendo su acción al fin. ¿Sí? Entonces hay dos modos de dirigirnos hacia un fin. En el caso del ser humano, el ser humano se dirige a sí mismo hacia ese fin. Es decir, él decide qué acciones va a realizar para llegar a ese fin. Pero en los demás seres, en los seres irracionales, y poner ejemplo de la flecha, en realidad es movido hacia un fin determinado. ¿Sí? Ahí vemos en esa imagen a la Gerta de la serie Vikingos tirando una flecha con fuego, que obviamente la tira para cumplir un objetivo y la flecha va a lograr ese objetivo que quiere cumplir. Pero obviamente la flecha no tiene voluntad propia, sino que en realidad es ella la que la hace dirigirse hacia un fin determinado. Entonces eso es lo mismo que ocurre con los seres irracionales que son movidos por Dios.
Si entonces dice, así pues los seres dotados de razón se mueven por sí mismos al fin merced al dominio de sus actos que le presta el libre albedrío, que es la facultad de la voluntad y de la razón. Sí, es decir, nosotros nos podemos mover a nosotros mismos porque contamos con libre albedrío. Si no contáramos con libre albedrío, no podríamos hacer esto. Dice, en cambio, los que carecen de razón tienden al fin por inclinación natural, como movidos por otro, y no por sí mismos, pues carecen de noción de fin, y por tanto nada pueden ordenar a un fin, sino que ellos mismos son ordenados a un fin por otro ser. En efecto, toda la naturaleza irracional es con respecto a Dios como un instrumento en manos de un agente principal, ¿sí? Como ocurre con la flecha y la Gerta. La flecha es un instrumento que ella va a tirar. En efecto, toda la naturaleza irracional es con respecto a Dios como un instrumento en manos de un agente principal. Por tanto, es propio de la naturaleza racional tender a un fin moviéndose o dirigiéndose a sí misma. A su vez, lo característico de la naturaleza irracional es tender a un fin como impulsada o dirigida por otro. Entonces, nuevamente, lo que nos tiene que caracterizar como seres humanos es tener esa capacidad de poder elegir y de elegir bien nuestras acciones. Ahora sí, cambiamos de artículo, pasamos al artículo 3, y el artículo 3 se pregunta si los actos del hombre se especifican por un fin. Obviamente la respuesta va a ser que sí, y que este fin es el bien o la felicidad. Si los actos humanos ya se consideran como activos, ya como pasivos, se especifican por el fin. De ambas maneras puede considerarse los actos humanos, pues el hombre se mueve y es movido por sí mismo. Los actos son humanos cuando proceden de la voluntad deliberada, y el objeto de la voluntad es el bien y el fin. Por tanto, es claro que el fin es el principio de los actos humanos, en cuanto que son humanos. Los actos morales se especifican propiamente por el fin, pues los actos morales son lo mismo que los actos humanos. Sí, entonces lo que dice aquí simplemente es que bueno, todo lo que hacemos lo hacemos por un fin, que ya lo habíamos también visto en el otro artículo, porque es un sistema ético teleológico. Y el objeto de nuestras acciones siempre es el bien. El problema va a ser cuando tenemos una concepción errada de lo que es el bien. Entonces decimos que solo los actos propiamente humanos, procedentes de una voluntad deliberada, es decir, de una voluntad racional, son los actos morales. Solamente estos, los demás no son los actos morales. Sí, pasamos al artículo 4 ahora. Se pregunta si hay un fin último de la vida humana. Obviamente vamos a ver que sí, y que ese fin último es la bienaventuranza. Dice, es imposible proceder hasta el infinito en los fines, bajo cualquier concepto, porque en todas las cosas que dependen entre sí por naturaleza, si se quita la primera, desaparecen las demás relacionadas con ellas. Nuevamente, todo tiene que tener un orden, ¿sí? Todo tiene que tender a un fin, y si obviamente quito el principio, no voy a llegar nunca al fin, sino que las cosas tienen que tener un cierto orden. Dentro de los fines se distinguen dos órdenes, ¿sí? El orden de la intención y el orden de la ejecución, ¿sí? Para llegar a un fin, entonces tengo dos momentos. Primero la intención de hacer eso y luego la ejecución. Y en ambos debe haber algo, dice el texto, que sea primero. Lo primero en el orden de la intención es como el principio que mueve al apetito. Por eso, si se quita el principio, el apetito permanece inmóvil. La acción comienza a partir de lo que es primero en la ejecución. Por eso nadie comienza a hacer algo si se suprime ese principio. El principio de la intención es el último fin y el principio de la ejecución es la primera de las cosas que se ordena al fin. Si esto puede variar un poco, pero en realidad es muy sencillo lo que dice. Dice que para llegar a un fin tenemos dos momentos. Primero la intención de hacer eso y luego la ejecución misma. Entonces el principio de la intención, ¿sí? El deseo de lograr algo, paradójicamente es el fin último. ¿Por qué? Porque lo que me moviliza que yo tenga una intención es que yo quiero llegar a lograr algo. Si no existiera esa meta, no se efectuaría ninguna acción. Si en la foto vemos el cocinero con las galletitas, ¿qué es lo que le ocurre al cocinero con las galletitas? Que esa es su finalidad. Él tuvo la intención de cocinar unas galletitas. Entonces el principio, sí, que ahí no lo vemos, pero que en realidad, bueno, él tuvo que preparar la masa, hornear y todo eso. El principio, la intención, era llegar a ese fin último que son esas galletitas. Y luego con la ejecución decimos que para lograr el fin último
de mis acciones, tengo que seguir algún paso, algún orden de la ejecución. Si no puedo tirar la harina y los huevos y ponerlos en el horno, ¿sí? Sin haber realizado una masa antes, por ejemplo, sino que tiene que haber un cierto orden. ¿Sí? Entonces dice, el principio de la intención es el último fin y el principio de la ejecución es la primera de las cosas que se ordenan al fin. Así pues, por ambas partes es imposible un proceso al infinito, porque si no hubiera último fin, no habría apetencia de nada, ni se llevaría a cabo acción alguna, ni tampoco reposaría la intención de la gente. Si no hubiera algo primero entre las cosas que se ordenaran al fin, nadie comenzaría a obrar ni se llegaría a resolución alguna, sino que se procedería hasta el infinito. Nuevamente, porque también para lograr un fin tengo estos dos momentos bien claros y diferenciados, porque tengo que tener una meta. Si no tengo esa meta final, en realidad mi existencia no tendría sentido, sería simplemente un caos. Viviríamos todos en un caos existencial. ¿Sí? Y el artículo 7, ¿sí? Dentro de esta cuestión, se pregunta si hay un único fin último para todos los hombres. Obviamente va a decir que sí, al igual que lo decía Aristóteles, y también va a retomar otro concepto de Aristóteles, que es que hay concepciones erradas de lo que es este fin y por eso no todos pueden vivir felizmente, porque justamente tienen una concepción equivocada. Entonces dice, el fin último puede considerarse de dos modos, uno refiriéndonos a lo esencial del fin último y otro a aquello en lo que se encuentra este fin. ¿Sí? Sobre lo que es esencial, es decir, sobre lo que es, sobre eso vamos a ver que no hay duda. El problema va a ser en dónde se encuentra este fin. Pues bien, en el primer caso, todos coinciden en desear el fin último, porque todos desean alcanzar su propia perfección y esto es lo esencial del fin último. ¿Sí? Entonces, lo esencial que es llegar a la felicidad es algo que todo el mundo lo quiere hacer. Pero en cuanto a aquello en lo que se encuentra el fin último, no coinciden todos los hombres, pues unos desean las riquezas, como bien perfecto, otros los placeres y otros cualquier otra cosa. ¿Sí? Obviamente rechaza a estos e inclusive se ve en su vida que los rechaza todo este tema de la riqueza, del honor y obviamente deja de lado los placeres para dedicarse a una vida de carácter intelectual. Sí, entonces dice, pero en cuanto a aquello en lo que se encuentra el fin último, no coinciden todos los hombres, pues uno desea las riquezas, otros los placeres y otros cualquier otra cosa. Del mismo modo que lo dulce es agradable a todos los gustos, pero unos prefieren la dulzura del vino, otros la de la miel, otros la de cualquier otra cosa. Sin embargo, se debe considerar propiamente como dulzura más agradable la que satisface el gusto más refinado. De igual modo, se debe considerar como bien más perfecto el deseado como fin último, porque tiene el afecto bien dispuesto, ¿sí? Por eso puse la imagen de ahí de diferentes tipos de chocolate, ¿sí? Santo Tomás dice, bueno, hay muchos tipos de chocolate que son más buenos que otros, ¿sí? ¿Cómo sé que son más buenos que otros? Bueno, porque hay gente que tiene el paladar más exquisito, que ha experimentado más gustos y que por eso puede decir que hay uno que es superior a otro, ¿sí? Esto es una teoría de corte un tanto elitista, pero que en realidad también es retomada luego en la modernidad, por ejemplo en estética, capaz que trabajamos a David Hume. Hume en estética dice que habla sobre el patrón del gusto y dice que justamente yo puedo determinar que algo es bello porque he sido educado y he contemplado varias cosas bellas y por eso tengo, digamos, como cierta autoridad, ¿sí? Al ser una persona competente en el tema. Santo Tomás dice lo mismo, hay paladares que son delicados, dice, y hay otros que no. Entonces hay algunos que van a tener un concepto errado de la felicidad y otros un concepto correcto. Sí, entonces retomando los puntos centrales de este artículo, decimos que todos desean alcanzar el fin último, que es la felicidad. Es el móvil de todo nuestro accionar. Pero el problema está en que no coinciden en el lugar en el que se encuentra, porque algunos tienen una visión errada, equivocada. Sí, y ahora saltamos a la cuestión 3. La cuestión 3 se pregunta, ¿qué es la bienaventuranza? Sí, y el artículo 8 de esta cuestión se pregunta si está la bienaventuranza del hombre en la visión de la esencia divina, si se encuentra ahí. Obviamente va a decir que sí, que efectivamente se encuentra ahí.
Entonces dice, la bienaventuranza última y perfecta, ¿sí? Recordamos que distingue dos tipos de bienaventuranza, una bienaventuranza imperfecta, ¿sí? Que es la que se obtiene en la vida terrenal, y una bienaventuranza perfecta. La bienaventuranza última y perfecta solo puede estar en la visión de la esencia divina. Para comprenderlo claramente hay que considerar dos cosas. La primera es que el hombre no es perfectamente bienaventurado mientras le quede algo que desear y buscar. Sí, entonces acá da los motivos de por qué la bienaventuranza se encuentra en contemplar a Dios. Primero dice porque no voy a ser nunca feliz mientras no me canse de buscar. Y para esos autores, que es lo único que me hace totalmente feliz, que me satisface totalmente, la esencia divina. ¿Sí? Es lo único que colma todas mis necesidades. Dice entonces la primera, que el hombre no es perfectamente bienaventurado mientras le queda algo por desear y buscar. La segunda, que la perfección de cualquier potencia se aprecia según la razón de su objeto, pero el objeto del entendimiento es lo que es decir, la esencia de la cosa, como se dice en el libro 3 de Ánima, que es un libro de Aristóteles. Por eso la perfección del entendimiento progresa en la medida que conoce la esencia de una cosa. Pero si el entendimiento conoce la esencia de un efecto y por ello no puede conocer la esencia de la causa hasta el punto de saber acerca de ésta, que es, no se dice que el entendimiento llegue a la esencia de la causa realmente, aunque mediante el efecto pueda conocer acerca de ella si existe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que tenemos una tendencia como seres humanos a buscar las causas, a tratar de conocer más sobre determinados efectos que vemos. Entonces tenemos una noción de la existencia de Dios y como tenemos esta peculiaridad de ser curiosos, tratamos de aproximarnos y de buscar la causa. Es como un deseo natural que tenemos a querer conocer más. Y así, cuando el hombre conoce un efecto y sabe que tiene una causa, naturalmente queda en él el deseo de saber también qué es la causa. Por ejemplo, si quien conoce el eclipse de sol piensa que está producido por una causa, se admira de ella porque no sabe qué es y porque se admira, investiga y esta investigación no cesa hasta que llegue a conocer la esencia de la causa. Si pues el entendimiento humano, conocedor de la esencia de algún efecto creado, solo llega a conocer acerca de Dios si existe, su perfección aún no llega realmente a la causa primera, sino que le queda todavía un deseo natural de buscar la causa. Tiene ese deseo de aproximarse más, de conocer más. Por eso todavía no puede ser perfectamente bienaventurado, así pues se requiere, para una bienaventuranza perfecta, que el entendimiento alcance la esencia misma de la causa primera, que la logre captar, y así tendrá su perfección mediante una unión con Dios como su objeto, en lo único en que consiste la bienaventuranza del hombre. Esa bienaventuranza perfecta entonces consiste justamente en la esencia divina por dos motivos, ¿sí? Bueno, primero distinguimos, ¿sí? En este esquema que hay dos tipos de bienaventuranza. La imperfecta, que es la que disfrutamos en la vida terrenal y para la cual vamos a ver que necesitamos algunos recursos, y la perfecta. La perfecta está en la visión de la esencia divina que la conseguimos recién en la vida posterior a la muerte. Ahora, ¿por qué que la felicidad radica en contemplar la esencia divina? Bueno, por dos motivos, dice Santo Tomás. Bueno, primero porque el hombre no es bienaventurado mientras le quede algo por desear, y solo la visión de la esencia divina puede colmar todos estos deseos. Y por otro lado, porque el ser humano posee naturalmente el deseo de conocer la causa de los efectos que observa, y como Dios se manifiesta en diferentes cosas, desea naturalmente saber más sobre él y sobre el causante de todo lo existente. Sí, vamos a pasar ahora, ¿sí?, a la cuestión 4, que es la última cuestión, y vamos a ver qué cosas se requieren para alcanzar esta bienaventuranza. Hay muchas cosas que son lo mismo que plantea Aristóteles, lo único que para Santo Tomás en realidad, por ejemplo, los bienes exteriores y los bienes corporales no van a tener una importancia tan superior, ¿sí?, sino que en realidad, como la felicidad suprema se obtiene recién en la vida posterior a la muerte, van a tener más bien un valor característica instrumental. ¿Sí? Pero para este tipo de pensador, a diferencia de Aristóteles, una persona, por ejemplo, puede vivir en la miseria, pero puede tener la recompensa en la vida posterior a la muerte. ¿Sí? Es como que posibilita esa chance que la ética aristotélica no la posibilitaba.
¿Sí? Entonces en el artículo 4 se pregunta si se requiere para la bienaventuranza la rectitud de la voluntad. ¿Sí? La rectitud de la voluntad es justamente el obrar bien, el estar bien dispuesto, el tener una actitud adecuada y correcta, siguiendo las normas, en este caso, que propone Dios. La rectitud de la voluntad se requiere para la bienaventuranza antecedente y concomitantemente, dice el autor. Antecedente obviamente sabemos lo que es cuando algo está antes que otra cosa, y concomitantemente es cuando acompaña a ese algo. ¿Sí? Antecedentemente, en efecto, porque la rectitud de la voluntad existe por el orden debido al fin último. Ahora bien, el fin se relaciona con lo que ordena a él, como la forma con la materia. Por eso lo mismo que la materia no puede conseguir la forma si no está debidamente dispuesta para ella, nada puede conseguir el fin si no está ordenado a él debidamente. Y por eso nadie puede llegar a la bienaventuranza si no tiene rectitud de la voluntad. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que yo tengo que tener una cierta predisposición justamente para poder alcanzar eso que quiero. Si no tengo esa buena predisposición, ese accionar recto, aunque no sea perfecto, pero sí esa voluntad, en realidad no voy a poder aproximarme. Es lo que ocurre también, como ahora vamos a ver el ejemplo, con el tema de la educación. ¿Sí? O bueno, tenemos un ejemplo también de cuando hago una masa y le quiero imprimir un corte, si una masa, no sé, de unas galletas, y le quiero imprimir un corte, la masa tiene que tener una composición adecuada, si no, no voy a poder hacer ese corte con esas formas. Y concomitantemente dice también porque la bienaventuranza última consiste en la visión de la esencia divina, que es la esencia misma de bondad. Y así la voluntad del que ve la esencia de Dios necesariamente ama cuanto ama en orden a Dios. Lo mismo que la voluntad de quien no ve la esencia de Dios necesariamente ama cuanto ama bajo la razón común del bien que conoce. Y esto es lo que hace recta la voluntad. Por consiguiente es claro que no puede haber bienaventuranza sin voluntad recta. Sí, entonces concomitantemente, ¿por qué? Porque sería simplemente ilógico que conociendo lo que está bien, yo actuara de una forma errada. Sí, entonces sintetizando, decimos que la rectitud de la voluntad es el accionar bien o el deseo recto. Y se requiere para la bienaventuranza de dos formas. Antes de alcanzarla, antecedentemente, porque debo estar bien predispuesto para adquirir conocimientos. Y ahí tenemos dos imágenes. La imagen de el estudiante y la docente. Si el estudiante no está bien predispuesto para adquirir esos conocimientos, no lo va a hacer por más que el docente le hable, le hable y le hable. Y lo mismo ocurre, bueno, si yo tengo que cortar unas galletitas con forma de estrella, pero hago la masa, por ejemplo, muy blanda, en realidad no se me va a cortar con esa forma. Por eso la masa tiene que estar bien hecha, bien predispuesta. Y luego concomitantemente, ¿sí? Acompañando la bienaventuranza. ¿Por qué? Simplemente porque la esencia divina es el bien supremo, la bondad suprema. Y entonces sería totalmente incoherente que conociendo la bondad suprema yo actuara de una forma que no fuera correcta, ¿sí? No estuviera haciendo el bien, sería totalmente incoherente. Sí, pasamos ahora al artículo 5. El artículo 5 se pregunta si es necesario el cuerpo. Y vamos a ver que pasa dos cosas, porque para un tipo de bienaventuranza sí y para el otro no. Vamos a ver por qué. Dice, hay dos clases de bienaventuranzas, y ya lo dijimos, una imperfecta que se tiene en esa vida y otra perfecta que consiste en la visión de Dios. Ahora bien, es claro que para la bienaventuranza de esta vida, por necesidad, se requiere el cuerpo, porque la bienaventuranza de esta vida es una operación del entendimiento, del especulativo o del práctico. Pero no puede haber operación del entendimiento en esta vida sin imagen, que solo está en un órgano corpóreo, ¿sí? Es decir, lo que dice es yo necesito el cuerpo, porque para aproximarme más a Dios necesito aprender cosas, por ejemplo, y eso se capta a través de los sentidos, y para tener sentidos tengo necesariamente que tener un cuerpo. Entonces en la bienaventuranza imperfecta es necesario. Y así dice, la bienaventuranza que puede tenerse en esta vida depende de algún modo del cuerpo. Pero acerca de la bienaventuranza perfecta, que consiste en la visión de Dios, algunos afirman que no pueden llegarle a un alma que existe sin cuerpo, diciendo que las almas de los santos separadas del cuerpo no pueden llegar a esa bienaventuranza hasta el día del juicio, cuando vuelvan a tomar sus cuerpos. Y esto ciertamente parece que es falso, tanto por autoridad como por razón. Sí, acá se complejiza un poco. ¿Por qué? Porque lo que dice es, bueno, se pregunta primero, ¿necesitamos el cuerpo?
Para la bienaventuranza imperfecta, sí, como dice en el esquema, sí, es necesario. No puede haber operación del entendimiento sin imágenes que son captadas por los sentidos, entonces necesitamos de los sentidos y por ende del cuerpo. Dice, pero en la perfecta no es necesaria, aunque hayan algunos teóricos que digan que sí. Y dice, bueno, hay gente que dice que sí, hay eruditos que dicen que sí, pero en realidad mi visión es que no. ¿Sí? Y esto lo va a sostener por dos formas distintas, que es por la autoridad. La autoridad acá se entiende como lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero también por la razón. Entonces dice, por autoridad. En efecto, porque dice el apóstol en la 2 de Corintios, mientras estamos en el cuerpo permanecemos exiliados del Señor, y muestra la razón de este exilio cuando añade, porque caminamos en fe y no en visión, de lo cual se desprende que cuando uno camina en fe y no en visión, careciendo de la visión de la esencia divina, todavía no está presente ante Dios. Pero las almas de los santos, separadas del cuerpo, están presentes ante Dios. Por eso se añade, pero nos atrevemos y tenemos buen deseo de dejar el cuerpo y presentarnos ante el Señor. Por consiguiente es claro que las almas de los santos, separadas de los cuerpos, andan en visión, viendo la esencia de Dios, y en esto está la verdadera bienaventuranza. Entonces lo que dice aquí es, bueno, en la Biblia ya se me dice que los santos inclusive caminan en fe y no en visión, es decir, que no precisan del cuerpo y que realmente el cuerpo es un estorbo para llegar a contemplar esa esencia divina. Y dice, esto también se concluye por razón, porque el entendimiento, para su operación perfecta, solo necesita del cuerpo por las imágenes, fantasmata. ¿Sí? Fantasmata significa imagen en el sentido de aparición, en las que mira la verdad inteligible. Pero es evidente que la esencia divina no puede verse mediante imágenes. Por consiguiente, la bienaventuranza perfecta del hombre no depende del cuerpo, pues consiste en la visión de la esencia divina. Entonces dice, obviamente la esencia divina no tiene forma de imagen nítida, por ejemplo, sino que en realidad es algo que escapa a lo sensorial, y que como escapa a lo sensorial no necesita de un cuerpo, ¿sí? Porque justamente es algo que no voy a captar por los sentidos. En consecuencia, el alma puede ser bienaventurada sin el cuerpo, pero hay que tener en cuenta que una cosa pertenece a la perfección de otra de dos modos. Uno, para constituir la esencia de la cosa, como se requiere el alma para la perfección del hombre. Del otro modo, se requiere la perfección de una cosa, lo que pertenece a su bien ser, como pertenecen a la perfección del hombre la belleza del cuerpo y la rapidez del ingenio. Así pues, aunque el cuerpo no pertenece a la perfección de la bienaventuranza humana del primer modo, sin embargo pertenece del segundo. Sí, es decir, es una herramienta el cuerpo, porque la operación depende de la naturaleza de la cosa. Cuanto más perfecta sea el alma en su naturaleza, más perfectamente tendrá su operación, en la que consiste en la felicidad. Entonces no necesito el cuerpo, porque el cuerpo en la bienaventuranza perfecta sería un mero obstáculo. En realidad no estaría dejando que mi alma circule libremente. ¿Sí? Entonces, esquematizando. Se pregunta, ¿necesitamos el cuerpo para la bienaventuranza? Habíamos visto para la imperfecta sí, para la perfecta no. ¿Por qué para la perfecta no? ¿O cómo lo justifica? Bueno, por autoridad. Porque en las Sagradas Escrituras se señala que los santos caminan o trabajan en fe y no en visión. Y por razón, porque el cuerpo nos sirve para captar cosas por los sentidos, pero la esencia divina no es una sustancia sensible, y por lo tanto es innecesaria en la bienaventuranza perfecta. Sí, ahí tenemos entonces la visión de Santo Tomás con respecto al cuerpo, que difiere mucho en ese sentido de la visión aristotélica. Recordemos que para Aristóteles era sumamente importante tener ese cuerpo cuidado. Era uno de los bienes que los tenía que tener sí o sí para poder vivir decorosamente. ¿Sí? En el artículo 7 se va a preguntar si se requieren algunos bienes exteriores para la bienaventuranza. Vamos a ver que nuevamente distingue la bienaventuranza imperfecta de la perfecta. Dice, para la bienaventuranza imperfecta, cual puede tenerse en esta vida, se requieren los bienes exteriores, no solo porque existan por exigencia de la esencia de la bienaventuranza, sino porque sirven a la bienaventuranza instrumentalmente, pues esta consiste en la operación de la virtud. Pues el hombre en esta vida necesita las cosas exteriores para el cuerpo, tanto para la operación de la virtud contemplativa como para la de la activa. Para esta se requiere aún más, ¿sí? Para la vida activa, para la vida de realizar buenas acciones.
para con ello llevar a cabo las obras de la virtud activa. Sí, entonces lo que dice es, bueno, para la bienaventuranza imperfecta precisamos de los bienes exteriores. ¿Por qué? Porque nos sirven para conservar nuestro cuerpo, pero también si nos dedicamos a una vida activa es porque nos sirve para contar con algunos recursos para hacer buenas acciones. Pero esto es lo que ocurría entonces hasta aquí para la bienaventuranza imperfecta. Ahora vamos a ver qué pasa con la perfecta. Dice, pero para la bienaventuranza perfecta, que consiste en la visión de Dios, obviamente no se requieren ninguno de estos bienes, y la razón de esto es que todos estos bienes exteriores son necesarios solo para el sustento del cuerpo animal o para algunas operaciones que realizamos a través del cuerpo animal y que son necesarias para la vida humana. Ahora bien, la bienaventuranza perfecta, que consiste en la visión de Dios, se dará en el alma sin el cuerpo o en el alma unida al cuerpo, pero ya no animal, sino espiritual. Y por eso estos bienes exteriores de ningún modo se requieren para esa bienaventuranza, pues se ordenan a la vida animal. Y porque en esta vida la felicidad contemplativa alcanza más semejanza con esta felicidad perfecta que la activa, como también se parece más a Dios. Sí, entonces en la bienaventuranza imperfecta no precisamos de los bienes exteriores porque no tenemos un cuerpo al que mantener y por lo tanto sería incoherente que precisáramos de ello. Sí, entonces, ¿qué ocurre con los bienes exteriores? Para la bienaventuranza imperfecta sí los precisamos, para subsistir, para mantener nuestro cuerpo y para realizar buenas acciones. Para la bienaventuranza perfecta, para la perfecta, no. ¿Por qué? Porque no tenemos un cuerpo al que mantener. Y entonces, en la vida posterior a la muerte, solo sigue existiendo el alma, ¿sí? Todo lo que era necesario para mantener nuestro cuerpo, ahora ya no lo precisamos más. Bien, y por último, en el artículo 8, Santo Tomás se va a preguntar si se requiere la compañía de los amigos para la bienaventuranza. Vamos a ver que otra vez va a distinguir entre la imperfecta y la perfecta. Para uno van a ser necesarios y para otros no. Ya se pueden adivinar cuál es la respuesta, ¿no? Para la imperfecta sí, para la perfecta no. Dice, si hablamos de la felicidad en la vida presente, el hombre feliz necesita amigos, pero vamos a ver por qué. Dice, no ciertamente por utilidad, ¿sí? Pues se basta a sí mismo, ni por delectación. Delectación significa placer, pues tiene en sí mismo la delectación perfecta en la operación de la virtud. Si en ese actuar bien ya tiene la satisfacción y el placer pleno, y sobre todo en el acercarme a Dios. Entonces no necesito de otra persona para sentir placer o bienestar, sino, dice, para obrar bien, es decir, para hacerles bien y para que al verlos le agrade hacer el bien. Y también para que le ayuden a hacerlo, es decir, no precisamos ser nuestros amigos ni por utilidad ni por placer, sino para hacer el bien junto con ellos. Porque el hombre necesita del auxilio de los amigos para obrar bien, tanto en las obras de la vida activa como en las de la vida contemplativa. Pero si hablamos de la bienaventuranza, acá ya cambia, ¿sí? Esto era lo que ocurría entonces, sea que nos dediquemos a la contemplación, a escribir, a estudiar, a hacer filosofía o a obrar bien, dice, precisamos de los amigos para eso, ¿sí? Con ese cometido. Pero esto no va a correr ya para la bienaventuranza perfecta. Dice, pero si hablamos de la bienaventuranza perfecta, que habrá en la patria, es decir, en el cielo, con eso se refiere a la patria, ¿no? No se requiere necesariamente la compañía de amigos para la bienaventuranza, porque el hombre tiene toda la plenitud de su perfección en Dios. Pero la compañía de amigos contribuye al bien ser de la bienaventuranza. Por eso, dice San Agustín, para ser bienaventurada, la criatura espiritual solo es ayudada intrínsecamente, es decir, interiormente, por la eternidad, la verdad y la caridad del Creador. Pero extrínsecamente, exteriormente, si podemos hablar de ayudar, quizá únicamente ayude el que se ven mutuamente y se alegran de su compañía en Dios. Sí, es decir, solamente extrínsecamente es que me son útiles los amigos, pero intrínsecamente, como dice San Agustín, el único que me es útil es justamente el Creador, Dios. Es decir, los amigos tienen una utilidad que es externa, que es extrínseca, y por lo tanto en la bienaventuranza perfecta no van a ser necesarios, si bien me ayudan a ese transitar. ¿Sí? Entonces se pregunta, ¿son necesarios los amigos? Y tenemos dos posturas. En la bienaventuranza imperfecta, sí. Y dice, no son necesarios por utilidad.
¿Por qué? Porque ya me basto a sí mismo, soy autosuficiente. Tampoco son necesarios por delectación. ¿Por qué? Porque en mí mismo ya tengo la delectación perfecta en el ejercicio de la virtud, en hacer las cosas bien. Y entonces son necesarios, ¿por qué? Para hacer juntos el bien. Y luego decimos que en la bienaventuranza perfecta no son necesarios, no los precisamos. ¿Por qué? Porque con la mera contemplación de la esencia divina ya estoy totalmente satisfecho, ya estoy totalmente colmado, entonces no necesito de la amistad. Si bien, como dice San Agustín, los amigos son una compañía que me ayudan a crecer desde un lado extrínseco, pero el crecimiento, digamos, más potente, más interior, solo me lo va a poder dar Dios. ¿Sí? Y bueno, con eso terminamos este tratado de Santo Tomás, terminamos con lo que es ética cristiana, ¿sí? Y tienen 3 preguntas de un valor de 4 puntos cada una para responder en la plataforma, ¿sí? Son preguntas de desarrollo, es decir, tómense su tiempo para escribir, tranquilos, tienen toda una semana para responderlo. Igualmente traten de responder antes a aquellas personas que tuvieron una calificación baja en otros trabajos o que no los entregaron, ¿sí? El resto tiene hasta el lunes que viene para realizarlo, ¿sí? Entonces se pregunta, lo primero, ¿qué actos son humanos y por qué solo estos son actos morales? ¿Sí? Eso es lo que está contenido al principio sobre todo. Después la 2, ¿cuáles son las 2 clases de bienaventuranza? Y en cuál de ellas no necesitamos del cuerpo y por qué. ¿Sí? En cuál no precisamos el cuerpo. Y en cuál de ellas necesitamos los bienes exteriores y por qué. Si acá es al revés, ¿en cuál de las 2 bienaventuranzas precisamos los bienes exteriores y por qué los precisamos? Y la 3, ¿qué opinión tiene el pensador sobre la amistad? Sí, acá hay que desarrollar lo que vimos recién. Sí, recuerden que tienen todos los materiales en el blog. También hay videos complementarios en la página de Adobe Spark que están interesantes, y otra información también tienen por ahí. Y bueno, después la próxima lectura comentada va a ser lo correspondiente a Kant, si ya nos vamos a ir al periodo de la Ilustración, y vamos a analizar el texto kantiano, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Si cualquier duda, saben que me pueden escribir, mandar mail o escribir al Instagram del grupo, ¿sí? O mandar un mensaje por la plataforma.